Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. La Organización Mundial de la Salud advierte de que el mundo se acerca a la tasa de infección más alta de la pandemia. En Europa hay un dato muy revelador. Francia ha superado ya los 100.000 muertos. Con el verano ya muy cerca, España prepara el terreno depositando su confianza en los certificados de vacunación. Y mientras tanto, el primer país impactado por la COVID, China, es también el primero en salir y con una recuperación económica que ha superado todas las expectativas. En Estados Unidos, la policía sigue sumando escándalos. El último tras la publicación de un vídeo estremecedor de la muerte de un niño latino de solo 13 años en una persecución policial en Chicago. Pero en América tenemos otras noticias políticas. Jair Bolsonaro podría tener un competidor de altura en las próximas elecciones presidenciales de 2022 en Brasil. Lula da Silva no descarta presentarse después de que la Corte Suprema haya anulado sus condenas por corrupción. Y en Cuba ha comenzado hoy un congreso del Partido Comunista muy especial en el que se espera la retirada de Raúl Castro, de 89 años. Hoy es viernes 16 de abril, vamos ya con todo. China registra una recuperación económica que supera todas las expectativas. Fue el primer país impactado por la pandemia y ahora es el primero en salir. Biden desea la desescalada de la tensión con Rusia el mismo día en que Washington impone sanciones a Moscú. Europa sigue registrando críticas cifras en la pandemia, pero apuesta por el certificado verde digital para salvar el verano. Los ingleses disfrutan de la primera semana de terrazas y tiendas abiertas, pero los expertos avisan, el virus sigue en el aire. La Corte Suprema de Brasil confirma la anulación de las condenas por corrupción contra Lula da Silva, que no descarta presentarse como candidato frente a Bolsonaro en 2022. La economía de China va a toda marcha. Después de una contracción histórica el año pasado debido a la pandemia, la recuperación ha superado todas las expectativas. La portavoz de la Oficina Nacional de Estadísticas anunció que el PIB de China se expandió a un ritmo récord, un 18,3% en los primeros meses de 2021. El repunte de las exportaciones y la inmunización de su población ha sido clave para la recuperación. En el primer trimestre el PIB creció un 18,3%, la producción industrial un 24,5%, las ventas al por menor aumentaron un 33,98%, inversión en activos fijos un 25,6% y el comercio un 9,2%. Durante el pico de la pandemia, China ofreció un paquete de ayudas a las empresas e implementó estrictas medidas sanitarias. De ser el primer país impactado por la COVID, pasa a ser el primero en salir. Es la autopista Bar-Bolhare de Montenegro y se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para este país, pero también para la Unión Europea. Financiada con un préstamo de China, su alto coste ha ayudado mucho a elevar un poco más la enorme deuda de Montenegro, que pide a Bruselas ayuda económica para hacer frente al pago. La negativa europea a colaborar en esta deuda no hace sino tensar un poco más las relaciones entre Montenegro y el bloque, y China, según los expertos, es la que sale ganando. Sin duda se trata de un gran golpe estratégico con respecto al peso de la Unión en la región, explica Vuk Vuksanovic, del Centro de Política de Seguridad de Belgrado, porque su credibilidad se reducirá significativamente, ya que ahora la mayoría de las capitales balcánicas verán no solo que la Unión Europea está dispuesta a criticarles por cooperar con China, sino también cómo Bruselas no hace realmente mucho para contrarrestar la influencia china. Montenegro es uno de los países de los Balcanes que aspira a entrar en la Unión Europea, pero la sombra del gigante asiático en esta región es cada vez más larga e innegable, con gobiernos como el húngaro optando por las vacunas chinas en su lucha contra la pandemia. Un ejemplo más de cómo esa influencia china sigue abriendo brecha no solo entre Bruselas y los aspirantes a entrar en el bloque, sino también entre Bruselas y algunos Estados miembros. Ha llegado el momento de la desescalada entre Estados Unidos y Rusia, en opinión de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos ha instado a su homólogo Vladimir Putin a abstenerse de emprender acciones militares contra Ucrania. A principios de semana, dice, mantuvieron una conversación telefónica respetuosa y sincera. Ahora es el momento de desescalar. El camino a seguir es el diálogo reflexivo y el proceso diplomático. Estados Unidos está dispuesto a seguir avanzando de forma constructiva en ese proceso.
Mi conclusión es la siguiente. Cuando a Estados Unidos le interese trabajar con Rusia, debemos hacerlo y lo haremos. Cuando Rusia intente violar los intereses de Estados Unidos, responderemos. Tras imponer este jueves una dura batería de sanciones contra Rusia y expulsar a 10 diplomáticos, Estados Unidos ha mantenido su oferta de organizar una cumbre con Putin este verano en Europa para lanzar un diálogo estratégico sobre la estabilidad, especialmente en materia de desarme y seguridad. Francia supera los 100.000 muertos por coronavirus, convirtiéndose en el 8º país del mundo y el 3º de Europa en alcanzar esta trágica cifra. Los expertos sospechan que puede haber más fallecidos, ya que solo se registran los casos atendidos en los hospitales. Lo que tenemos que observar es el exceso de muertes en comparación con las esperadas. Francia registra 100.000 pacientes que han muerto a causa de la COVID. Estamos por encima de lo que habíamos pronosticado, con alrededor de 50.000 muertes más de lo esperado. Muchas personas murieron porque lamentablemente eran muy frágiles y no tenían una alta esperanza de vida. Los nuevos casos en Suecia siguen aumentando y los hospitales están bajo mucha presión. Tienen actualmente una de las tasas de infección más altas de Europa debido al aumento de contagios entre niños y jóvenes. Pero las muertes siguen disminuyendo a medida que se vacunan los grupos más vulnerables. Y a semanas de que llegue el verano, España agiliza su campaña de vacunación y prepara el terreno para la llegada de los turistas. Este jueves, las autoridades anunciaron que el certificado verde digital estará listo en el país en junio. España confía que con este pasaporte de viaje COVID de la Unión Europea pueda aliviar su economía sin el riesgo de una nueva ola. El certificado en España nos va a permitir aumentar y facilitar la movilidad internacional de manera segura. España va a poder recibir a más gente con más seguridad, retomando así progresivamente la actividad económica a la vez que protegemos la salud de toda la población. Y para Europa, las imágenes de las playas de Israel son una mirada al futuro. Cientos de ciudadanos transitan en su mayoría sin mascarilla, gracias al gran éxito de la campaña de vacunación en el país. La vida ha vuelto al Soho, el barrio de ocio de Londres. La alegría de sentarse, comer y beber con los amigos está escrita en las caras de todo el mundo. Pero ¿pueden hacerlo con tranquilidad? Hace un par de semanas mi abuela falleció de COVID y veo una calle llena de gente comportándose, acatando las normas. Si hay alguien que pudiera estar nervioso, en contra sería yo. Esto no va a desaparecer, sigue en el aire, no hay duda de ello, así que creo que todo el mundo debería seguir teniendo cuidado, porque vi que la gente estaba muy cerca y no llevaban máscaras. Algunos restaurantes y pubs no han trabajado desde Navidad y dan por perdido lo no ganado. Ni de lejos se compensará, pero es muy agradable volver a ver a muchos clientes habituales. Las tiendas no esenciales pueden volver a vender in situ, pero las ventas no suben mucho. Nuestro negocio se basa en la gente que viene a Londres para los conciertos y los espectáculos y no están aquí. Así que la gente que tenemos es el 40% de nuestra clientela, pero estamos contentos de estar abiertos. El contraste con nuestros amigos del continente es muy marcado. Mientras Inglaterra reabre, muchos de sus vecinos vuelven a cerrar y podemos agradecérselo a la vacuna. Esta semana se ha invitado a todas las personas mayores de 45 años a que entren en Internet y reserven su cita. Se dice que a los británicos les encanta hacer cola y ciertamente han hecho cola para vacunarse. Más del 60% ya se ha puesto la primera inyección. Pero esta cola es menos esperanzadora. Se trata de las llamadas pruebas de aumento, en las que se pide a todo el mundo que se presente a la prueba en partes de Londres donde se han descubierto brotes de la variante sudafricana. Por lo menos sabemos que hay controles. No me he dado cuenta de la relajación del confinamiento en absoluto. Sigo en casa, no soy joven como puedes ver, pero me gustaría salir y puedo entender que los jóvenes lo hagan. Por muy bien que vaya el programa de vacunas, la amenaza de la COVID persiste.
En la India, sé de personas que fueron inmunizadas con ambas vacunas y que, sin embargo, enfermaron. En el Reino Unido, la población más joven no ha sido completamente inmunizada y puede enfermar e ingresar en el hospital. Una seria advertencia tras una semana que se recordará durante años en Inglaterra. Soldados de la caballería británica se dirigen al castillo de Windsor durante los preparativos para el funeral del príncipe Felipe de Edimburgo del próximo sábado. También se pudo ver este jueves a tropas de la artillería real transportando 3 cañones. El Palacio de Buckingham ha dado a conocer las líneas generales de la ceremonia. En la procesión fúnebre participarán miembros de las 3 Fuerzas Armadas. El ataúd será llevado a la capilla de San Jorge del castillo en un Land Rover adaptado para la ocasión, diseñado por el propio duque de Edimburgo. Al funeral en la capilla solo asistirán 30 personas por las restricciones de la pandemia, entre ellas varios parientes alemanes del marido de la reina Isabel. El príncipe Carlos y su esposa Camila visitaron el jardín de Marlborough House, donde la gente había dejado flores y mensajes. Las relaciones entre sus hijos Guillermo y Enrique son muy tensas, por lo que para evitar algún gesto inadecuado se ha decidido que no desfilen uno junto al otro, sino con su primo Peter Phillips entre ellos. La esposa de Enrique, Meghan Markle, que está embarazada, no viajará desde California por consejo médico. El expresidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, se ha mostrado dispuesto a presentarse a las elecciones presidenciales de 2022. El Tribunal Supremo brasileño ratificó este jueves la decisión de uno de sus jueces que anuló todas las condenas dictadas en primera instancia, levantando cualquier restricción para retomar su vida política. La decisión tomada por 8 votos contra 3 no declara a Lula inocente de los cargos de corrupción por los que fue condenado y encarcelado en 2018, sino que establece que fue juzgado por un tribunal sin competencias para hacerlo. No empieza aquí una campaña para 2022, pero por la decisión de la Corte Suprema Lula es ahora candidato, decía el presidente Jair Bolsonaro. Si Lula vuelve por el voto legal, por votos auditables, todo bien. Ahora vean cómo va a ser el futuro de Brasil con el tipo de gente que va a llevar a la presidencia. Lula fue obligado a retirarse de la campaña electoral de 2018 tras una sentencia por un apartamento y una casa de campo que habría recibido como soborno de empresas ligadas a contratos fraudulentos con la petrolera Petrobras. Él siempre lo ha negado. La noche del 29 de marzo, Adam Toledo fue disparado a muerte durante una persecución policial en Chicago. Adam solo tenía 13 años y era de origen latinoamericano. Estas imágenes perturbadoras fueron grabadas con la cámara de oficio del policía. Los intentos de reanimación fueron en vano. La policía informa que Adam tenía un arma en la mano cuando fue interceptado por el agente. La abogada de la familia Toledo lo desmiente. Adam, durante su último segundo de vida, no tenía un arma en la mano. El oficial le gritó: "Muéstrame tus manos". Adam obedeció y se dio la vuelta. Sus manos estaban vacías cuando el agente le disparó en el pecho. No tenía un arma en la mano, al contrario de lo que se ha informado. La Oficina Civil de Responsabilidad Policial ha abierto una investigación sobre la muerte de Adam. Desde hace semanas, Estados Unidos protagoniza varios episodios como este, pero es la primera vez en muchos años que un menor muere en manos de un agente de seguridad. Debemos seguir afrontando y no ignorar el hecho de que Chicago, así como otras tantas partes de nuestro país, tiene un largo legado de violencia y mala conducta policial que ha dejado a demasiados ciudadanos, especialmente a los de raza negra y latina, en un estado constante de miedo y dolor. Insto a todos a que se abstengan de emitir juicios hasta que la Oficina de Responsabilidad Policial haya hecho su trabajo. La policía de Chicago asegura que la gente solo tuvo medio segundo para reaccionar en defensa propia. Los trabajos en un cementerio de Ciudad de Panamá no se detienen. No están vinculados con la COVID-19. Más bien se trata de un asunto pendiente con la historia. Las autoridades panameñas han exhumado los restos de algunas víctimas de la invasión militar estadounidense de 1989. En un intento de identificarlas correctamente.
Muchas familias no están seguras de dónde fueron enterrados sus parientes o si fueron enterrados en las tumbas correctas. Brenda Betancourt espera que esta iniciativa le ayude a encontrar a su padre. Nosotros sabemos como hijas del teniente Braulio Betancourt que el que yace en esta tumba ahora mismo no es nuestro padre, pero por eso estamos aquí, para aclarar y para que ya el país se entere y que descansemos de esto, que ha sido una angustia muy grande por 31 años. Más de 30 conjuntos de restos han sido exhumados desde 2020. Son sometidos a pruebas de ADN por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá. En 1990, cuando hicimos la exhumación en el Jardín de Paz, no existían los procedimientos que existen hoy de las pruebas de ADN. Se hizo rudimentariamente. Entonces muchas personas no están muy seguras que las personas que identificaron correspondían a su familiar. El 20 de diciembre de 1989, 26.000 soldados estadounidenses llegaron a Panamá con la excusa de sacar del poder al dictador, el general Manuel Antonio Noriega. Se estima que al menos 3.000 personas perdieron la vida y cientos fueron reportados como desaparecidos. Hasta el día de hoy no hay cifras exactas. Los panameños esperan que estas exhumaciones arrojen un rayo de luz a uno de los peores episodios de su historia. Cuba encara la dimisión de Raúl Castro. Este viernes empieza en La Habana el Congreso del Partido Comunista. Está prevista la retirada de la escena pública de Raúl Castro, de 89 años, que hasta ahora continúa siendo primer secretario del Partido Único en la isla. Este congreso será el primero que se celebra en Cuba tras la muerte de Fidel Castro en 2016. La perspectiva inmediata es que el equipo del actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sustituya a la conocida como generación histórica. Internet ha posibilitado que opositores y grupos de la sociedad civil independiente sorteen la hegemonía del discurso oficial para hacerse oír. Este es precisamente el desafío que el Partido Comunista ha reconocido y a partir de este viernes debate. Díaz-Canel ha pedido a sus ministros que se abran cuentas en las redes sociales, especialmente en Twitter, y se hagan presentes. El oficialismo presenta en las redes las consignas o imágenes históricas, anuncios sobre gestión gubernamental y mucha política exterior, con el enfrentamiento con Estados Unidos y el embargo económico en primer plano. Afrontan una realidad que mezcla nuevas generaciones que exigen derechos y libertades sin ceder ante la invocación de ideales políticos, luchas históricas o líderes carismáticos. Conviven dentro del Partido Único que abre su Congreso los partidarios de enfrentarse a lo que llaman subversión político-ideológica, especialmente en las redes sociales, con los que defienden la incorporación de fuertes tendencias de grupos de oposición que exigen derechos políticos. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó en su campaña que podría eliminar las sanciones impuestas por su antecesor, Donald Trump, y retomar una política de aproximación a la isla. La exigencia internacional, expresada reiteradamente desde el Parlamento Europeo, es la de respaldar la libertad política y el respeto a los derechos humanos. El volcán La Soufrière no da tregua en San Vicente y las Granadinas. Tras una semana en erupción, ha descargado más de 70 millones de metros cúbicos de material a la atmósfera. Las enormes columnas de humo y ceniza han alcanzado los 15.000 metros de altura y han destruido los cultivos y el suministro de agua. Este sargento de policía explica el dispositivo para asegurarse de que nadie entre en la zona roja, muy peligrosa, asegura. Dirigen a los afectados hacia el sur, alejados del mayor riesgo, aunque siguen afectados por la masiva caída de ceniza tóxica. La Soufrière explotó el pasado viernes después de 42 años sin actividad. La crisis humanitaria y económica que ha desatado en la isla caribeña durará meses y podría extenderse a las islas cercanas, según ha advertido Naciones Unidas. Francia ha enviado agua y 75 toneladas de alimentos y medicinas. Más de 20.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas. La emergencia podría durar todavía semanas o incluso meses. Aunque las explosiones hayan disminuido, dicen los expertos, se desconoce la cantidad de magma y gas que todavía contiene el volcán. El Constitucional alemán tumba la ley que congeló precios de alquiler en Berlín. Se trata de una sentencia retroactiva que obliga a miles de inquilinos a pagar los recibos atrasados acumulados. La decisión del Tribunal Constitucional Federal alemán tumba la ley emblemática del gobierno de coalición municipal entre la izquierda y los verdes. Argumenta que la política de vivienda no es de competencia municipal, sino federal.
Una de las grandes preocupaciones es que muchos inquilinos se enfrentarán a aumentos inmediatos de posiblemente 100 euros al mes. Pero además, en noviembre de 2020, los propietarios de Berlín también se vieron obligados a reducir los alquileres, que eran muy elevados y superaban el límite establecido por el ayuntamiento. Así que algunos inquilinos pueden enfrentarse ahora a enormes pagos atrasados. Numerosas iniciativas de la sociedad civil reclaman que se ponga fin a la subida de los precios de alquiler en Berlín. Está en marcha una campaña de peticiones para hacer un referéndum sobre la expropiación a las grandes empresas inmobiliarias. Los berlineses gastan una media de 1/4 parte de su salario en vivienda. Solo el 18,4% es propietario de su vivienda, una de las tasas más bajas de Europa. El alquiler en Berlín ha subido entre 2007 y 2019 casi un 85%. Reabre al público el pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela en este año jacobeo tras 5 meses de cierre por la pandemia. Las entradas para ver de cerca la genial obra románica del maestro Mateo con sus 200 figuras bíblicas podrán retirarse personalmente en el Museo del Templo. Serán gratuitas y solo se permitirán grupos de hasta 20 personas por un tiempo máximo de 25 minutos. Esta restricción es anterior al coronavirus. Se instauró en 2018 para preservar su conservación tras un proceso de restauración que llevó 10 años. La iconografía de esta maravilla del siglo XII se basa en el Apocalipsis de San Juan y es uno de los más importantes monumentos medievales del mundo. Se calcula que 1000 personas podrán visitarlo por semana. Hasta aquí llega nuestro Euronews hoy, pero antes de despedirnos queremos mostrarles una cosa más. Es una fotografía. Es la fotografía ganadora del premio World Press Photo. Es del fotógrafo danés Mads Nissen y se titula El primer abrazo, un pequeño rayo de esperanza en medio del horror de la pandemia. Ahora sí, les vamos a dejar con nuestro No Comment del día. Que pasen buen fin de semana. Up, maximum power, and here we go. And now we're airborne. Fantastica, veramente essere a 22 nodi, poter parlare a un tono di voce normale e consumare niente